Bienvenidos a Archivos Aether, ¿cómo están? Les habla Pascal, le mando un saludo gigantesco a todos los que nos siguen en este momento. Bueno, vamos a hablar de Giordano Bruno, el mago Giordano Bruno. Seguramente tú has llegado a este video porque estás buscando información sobre magia ceremonial, sobre teurgia, sobre cábala, sobre misticismo en relación a Giordano Bruno. Seguramente te has dado cuenta de que hay muchos libros de Giordano Bruno en la red, sin embargo, muchos son complejos de entender, no son grimorios particularmente como los que la mayoría de los brujos o magos están en las expectativas de encontrar. Pero básicamente, aún así, aunque sea complejo para ustedes de entender este conocimiento es riquísimo y se ha mantenido, se podría decir, ignorado durante mucho tiempo. Hay un mago muy importante que se llama Francis Yates, que estuvo en la Golden Dawn, que él se dedicó a escribir muchas obras sobre Giordano Bruno y sobre su relación con el hermetismo y sobre todo la magia en cómo se concebía en el Renacimiento. Hay libros muy buenos de Francis Yates donde hablamos de cómo, cuál es el contexto, de cómo se lleva, cómo se opera con la magia, por ejemplo, en el Renacimiento. ¿Cuál era la cosmovisión que se tenía, por ejemplo, en el Renacimiento en relación a la ciencia, el esoterismo en relación a la ciencia? Recordemos que Giordano Bruno es muy influenciado por Copérnico, por ejemplo. Giordano Bruno también toma teoría de neoplatónicos, como Plotino, por ejemplo, Nicolás de Cusa, que eran neoplatónicos. Giordano Bruno es un neoplatónico. Y se podría decir que toda la psicología transpersonal hoy en día que la lleva Jung, yo he hecho un video de la relación de Jung con Giordano Bruno, toda la psicología transpersonal y en relación a Jung, en relación a la teoría de la sombra que él tiene, está basada también en el neoplatonismo y en lo que escribe Giordano Bruno. Por lo que considero que Giordano Bruno ha sido ignorado hasta el día de hoy. No solamente bastó con que fuera quemado, fuera muerto, quemado en la hoguera, ya por sus dichos, que yo voy a nombrar algunas de las cosas que Giordano Bruno decía, y por eso precisamente a Giordano Bruno se le llevó a la muerte quemado. No solamente bastó que a Giordano Bruno se le quemara, sino que se le sigue ignorando completamente. El conocimiento que tiene Giordano Bruno es enorme, es inmenso en cuanto al entendimiento de la magia. La mayoría de las personas solamente buscan técnicas, solamente rituales, la práctica, la operación práctica, bueno, para hacer un grado de transformación, para hacer un cambio, lo que evidentemente está muy bien. La magia tiene un efecto pragmático, esto es así, pero ¿qué hay de la sabiduría? ¿Qué hay del conocimiento? ¿Qué hay del reconocimiento de uno mismo como un ser divino? ¿Qué hay de la evolución, del desarrollo de la persona? ¿Qué hay de la evolución de la humanidad en cuanto a su desarrollo, de su pensamiento, de su conocimiento, de su autoconocimiento, de reconocimiento como seres divinos? ¿Qué hay del conocimiento de los astros? Giordano Bruno era astrónomo y astrólogo, aparte de mago, y filósofo, y poeta. ¿Qué hay del conocimiento de los astros? ¿Qué hay del conocimiento del universo? Giordano Bruno lo que hace es generar teorías mnemotécnicas, que también él se influye mucho de Raimundo Lull, para explicar cómo opera la magia. Y esto tiene una fuerte relación con el hermetismo. Giordano Bruno era un hermetista. Aparte de practicar cábala, también se dedicaba al hermetismo. Entonces, tenemos un personaje histórico,
un científico que se ha ignorado por completamente en la historia. Hasta el día de hoy, sus escritos son mal interpretados. Hasta el día de hoy, muchas personas han sacado crédito de sus interpretaciones esotéricas, pero sin embargo, no le dan el reconocimiento que se merece. Giordano Bruno aún no tiene el reconocimiento que se merece en cuanto a su conocimiento mágico, esotérico, científico. De hecho, recién hace unos años se empiezan a dar conferencias académicas donde se habla de la importancia de Giordano Bruno. Por favor. Evidentemente tiene una importancia, pero a ver, fundamental en cuanto al nacimiento de la nueva ciencia y la nueva manera de entender el universo y el cosmos, y cuál es la actitud que tiene que tomar el individuo frente al universo. Y esto también viene de las visiones que tenía Copérnico, por ejemplo, o Kepler, por ejemplo. Es decir, Giordano Bruno es un científico, aparte de ser un mago y un astrólogo, tiene un profundo pensamiento científico, y eso es lo que a él le lleva, ¿cierto?, hasta su muerte. Entonces, por ejemplo, él escribió muchas obras, algunas de ellas yo ya he hablado, pero hay una particularmente que es muy relevante, que es esta, El sello de los sellos. Es una obra muy interesante, donde aquí se utilizan ciertos conceptos, ¿ya?, que los voy a explicar ahora, que es lo que también llevó a que Giordano Bruno lo mataran, básicamente. Entonces, por ejemplo, si uno revisa este libro, tiene cosas bastante interesantes. Aquí tengo otra versión. Parte con una serie de advertencias este libro, que son como para condicionar psíquicamente al individuo. Luego hay unas contracciones. Y tenemos regentes. Todos estos conceptos aparecen en el libro. Voy a leer uno de los regentes importantes en los cuales me voy a basar en la explicación de la teoría de Giordano Bruno desde este momento. El amor. Hay que saber que el amor, por ejemplo, es un elemento que ya los pitagóricos utilizaban para hacer teorías sobre el cosmos. Es decir, que esto de hablar del amor como un elemento, a nivel filosófico, digo, no es algo que solamente está dentro de la New Age o de la época moderna. Los filósofos antiguos, los filósofos clásicos, también hablaron de la importancia del amor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos al aspecto filosófico del amor desde el punto de vista del neoplatonismo, encontramos que el amor es lo que une, es lo que expresa una atracción, una conexión entre las cosas. Es decir, hay un gran vínculo que se debe expresar en la magia, que es el amor, como motor de atracción a las cosas. Este gran vínculo es el que hablan los neoplatónicos y también es el que habla Giordano Bruno. Por ejemplo, el gran vínculo mágico, del cual también habla Pico de Mirandola, lo define como magicam operari non est alum, quam maritare mundum, que es sino hacer copular al mundo. Esa es la tarea del mago. Entonces, básicamente,
Cuando nosotros hablamos del amor, hablamos de la comunión con todas las cosas creadas. Y nosotros darnos cuenta de que no estamos divididos a las cosas creadas. Es decir, que la conciencia se ha fragmentado en diversos aspectos. La idea de reconocer el gran vínculo, que es el gran agente mágico por el cual el mago debe operar, es la idea de tener la conciencia de que el mago o el ser humano no está desconectado de todas las cosas creadas. En esta conciencia fragmentada de que hay un gran vínculo que une todas las cosas del universo. Y el mago atrae por la gran fuerza de este vínculo, por voluntad. Y aquí Giordano Bruno define diferentes graduaciones de esa voluntad. Existe una voluntad del ser humano, una voluntad del gran vínculo y la voluntad de Dios. En este sentido también aquí hace jerarquías que tienen que ver con el neoplatonismo. Cuando habla, por ejemplo, de la actio y la potentia es sino uno, es uno de los motores que se adapta a los regentes, ¿ya? Que se encuentran en el mundo inteligible. Entonces Giordano Bruno, como los neoplatónicos, intenta dialogar, hacer una especie de vínculo, ¿ya? Un vínculo mágico entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Recordemos el mundo sensible y el mundo inteligible como esta relación con la caverna de Platón, ¿no? Entonces, el amor, como gran motor mágico, ¿ya? Lo que hace es que de alguna manera se pueda copular, ¿ya? Eh, entre diferentes mundos y diferentes cosas. Uno pueda llegar a una unión de las cosas y esto funciona a través de la magia de los vínculos, es decir, de una mnemotecnia que desarrolla Giordano Bruno en sus libros, de una teoría mágica muy avanzada, ¿ya? Por ejemplo, Marcelo Ficino habló de la importancia del amor también. Recordemos que Ficino, bueno, es un personaje muy importante dentro del hermetismo. A él le debemos el Corpus Hermeticum, básicamente como lo conocemos hoy en día. En el Corpus Hermeticum también se habla de en la revelación de Poimandres, también se habla del nous, que también aparece en la filosofía clásica. ¿Qué es el nous? Sino la inteligencia de la mente creadora. Y cómo Giordano Bruno, dentro de la magia, intenta hacer copular al mago, ¿ya? En relación a estos diversos planos de conciencia en los cuales se puede acceder en la magia. Entonces, por ejemplo, vamos a leer lo que dice Giordano Bruno del amor, ¿ya? Para ir avanzando. Pero como ustedes pueden ver, esto se relaciona con el hermetismo, con la filosofía neoplatónica, y de aquí saca la teoría para este libro, El sello de los sellos. Les voy a explicar por qué se llama El sello de los sellos. El amor es aquello por cuya potencia todas las cosas son generadas. Está en todas las cosas, el amor, está en todas las cosas. Recordemos que Giordano Bruno hablaba de una materia universal, que está impregnada en todas las cosas, y que es equivalente, se podría decir, al nous, al bajo nous, al segundo nous, que se genera cuando hablamos de esta visión del hermetismo en cuanto a la creación de las cosas en el universo. Recordemos que todos los libros místicos tienen una visión de la creación del universo, que es una visión simbólica, una visión alegórica, y se puede llevar a lo psicológico perfectamente. Entonces, en el Corpus Hermeticum, en la revelación de Poimandres, encontramos dos tipos de nous, ¿ya? Encontramos también un nous inferior. Y este nous inferior
es el primer aspecto de la conciencia, la cual el iniciado va desarrollando y de esa manera va encontrando básicamente los vínculos para hacer copular, ¿ya? Como lo que habla aquí Pico de Mirándola, magicam operari no es alium cum maritare mundum. Bueno, sigo. El amor. Gracias a él, todo lo que está vivo, vive. Y es el mismo, la linfa vital de lo que está vivo. Calienta lo que está frío, ilumina lo que está oscuro, despierta lo que está adormecido, el amor. Vivifica lo que está muerto, el amor. Hace recorrer a las cosas inferiores, la región supraceleste, el amor. Transporta con divino furor. Por su cometido las almas son ligadas a los cuerpos, el amor. Por su guía son alzadas a la contemplación, el amor, por su vuelo, se unen a Dios. Superadas las dificultades naturales, es Él quien enseña que cosas son nuestras y cuáles de otros. Es Él quien hace que otras cosas sean dominadas y poseídas por nosotros y que mandemos y dominemos al resto de cosas. El amor. De hecho, la necesidad que se burla de todo obedece solo al amor. Volvamos pues a honrar al amor, mirando no a los tres lugares, sino a todo. Estimulados no 3 veces, no 7, sino siempre. Bueno, esto es muy interesante. Por ejemplo, no 3 veces, no 7, sino que siempre intenta ir más allá de este nous inferior, intenta entrar a la mente cósmica, al amor del creador, al amor de la creación que vincula todas las cosas y une todas las cosas y las lleva a una conciencia superior. El amor como motor de esto. Entonces, es muy interesante esta visión que tiene Giordano Bruno, y una de las cosas por las cuales le costó que a Giordano Bruno se le quemara es básicamente esta idea, ¿ya?, de que en este libro, El sello de los sellos, él habla de un concepto que probablemente cuando yo lo nombre, a ustedes van a salir arrancando. Es una broma para darle un poco de humor a esta charla. Él habla de el gran demonio. Giordano Bruno habla del gran demonio. Ah, entonces ustedes me preguntan, pero Pascal, ¿qué tiene que ver el demonio acá? ¿Qué es este concepto demoníaco? ¿Por qué Giordano Bruno habla de estas cosas? ¿En qué nos quieres meter, Pascal? Bueno, les explico. Lo que pasa es que Giordano Bruno era un neoplatónico, como les acabo de decir, ¿ya? Él también se relacionaba a la cábala, pero estaba muy poseído por la filosofía clásica. Entonces, lo que ocurre es que él utiliza el concepto de demonio no como se utiliza en el cristianismo, ¿ya? En su desarrollo más avanzado, sino que utiliza el concepto demonio como lo utilizaban los griegos. Y el concepto demonio, como lo utilizaban los griegos, como lo utilizaba Platón. Platón habla acerca de esto. En el banquete él habla acerca de estas entidades. Y Sócrates también, por ejemplo. Y ellos no tienen nada de satanista ni demoníaco, ¿cierto? En ese momento ni siquiera existía el satanismo, ¿ya? Estamos hablando de antes de Cristo incluso. Platón, Sócrates. Ellos hablaban también de este concepto. Y este concepto del demonio vendría siendo un genio, una especie de genio superior, ¿ya? Entonces, este genio, por ejemplo, conversaba con Sócrates. Se sabe que Sócrates escuchaba voces que le dictaban su propia filosofía, por ejemplo, ¿ya? Yo con esto no estoy avalando a los demonios, nada, solamente le estoy hablando de la visión que tenía Giordano Bruno. Ojo con eso. Ustedes saben que mi visión es bien de pensamiento crítico y yo le entrego la información a ustedes tal cual, sin interpretación, y ustedes luego verán y sacan sus conclusiones. Entonces, por ejemplo, Giordano Bruno toma esta visión de los demonios que tenían los griegos. Sócrates, por ejemplo, escuchaba voces, y esto tiene relación con las cosas que escribía, en relación a su filosofía.
Y una de estas voces era la de un Agato Daimon. El Agato Daimon, en este caso, vendría siendo el demonio positivo. Y el Caco Demonio, el Caco Daimon, vendría siendo el demonio negativo desde el punto de vista de la de la Grecia antigua, básicamente. Entonces, Giordano Bruno se influencia mucho de esta visión que tenían los griegos, ¿ya? Sobre este concepto del demonio, y que de hecho de ahí posteriormente lo saca el catolicismo, evidentemente. Entonces, el caco demonio vendría siendo los demonios negativos, desde el punto de vista de la antigua Grecia. Así de simple, estamos hablando de mitología, estamos hablando de cosmovisiones que van más allá sencillamente de la cosmovisión cristiana más simplista, se podría decir, o más dogmática. Entonces, el agato daimon es un concepto, por ejemplo, que está en alguna escuela esotérica de renombre, que vendría siendo como una especie de yo superior, de genio interno que el mago debe despertar. Y que a través de esa vinculación con ese genio superior, a su vez hay una gran vinculación con el gran agente mágico que vincula todas las cosas del universo. Esto es lo que postula Giordano Bruno. Entonces, Giordano Bruno lo que hace es llamar a gran demonio, dice. Él dice gran demonio al amor, que vincula todas las cosas. Es decir, él personifica el amor e incluso erotiza el cosmos. Personifica el amor como el gran genio que vendría siendo la inteligencia cósmica de todas las cosas, pero utilizando el concepto del agato daimon, que vendría siendo el concepto de la mitología de la Grecia antigua, la cual se habla de entidades, ¿ya?, que dialogan con el ser humano, que están en un plano intermedio, ¿ya? Y esto es parte de la mitología griega, ¿sí? Es eso. Luego esto evidentemente se cambia por las nuevas visiones y como visión que va a traer el cristianismo, el catolicismo, etc. Entonces, no es que Giordano Bruno tampoco sea satanista, porque él se estaba refiriendo a otro concepto de lo que significa daimon en ese aspecto. Y también hago la aclaración, y también para la gente nueva que está entrando a este canal, por ejemplo, y bueno, mis alumnos ya saben, la gente que estudia en ETEOR, la gente que estudia conmigo, ya sabe de que a mí personalmente no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con el satanismo. Pero sí es bueno hablar las cosas como son y ser objetivo, sin pelo en la lengua, desde un punto de vista con pensamiento crítico y explicar las cosas como son. Entonces voy a concluir esta charla con dos cosillas. Giordano Bruno también habla de la luz, pero antes voy a seguir con este aspecto del gran demonio del cual habla en relación al amor, como gran agente mágico de vinculación o como genio cósmico, que es la representación de la inteligencia, de Dios o del creador. Entonces, por ejemplo, fíjense en esto. Cuando nosotros vemos hoy en día diferentes teorías de ocultistas, por ejemplo, tenemos un ocultista muy conocido que se llama Milo Duquet. Milo Duquet es un ocultista de la OTO, básicamente, de la línea telemita de Aleister Crowley, y él sigue la línea de trabajo de la Goetia, tal cual como la percibía Crowley. Crowley se basa en la neuropsicología para hablar y para hacer ciertas teorías sobre la Goetia. Por ejemplo, Crowley dice que tenemos partes del cerebro humano que se asocian, ¿ya?, a entidades o demonios particularmente, utilizando este mismo concepto. Pero esto ya venía antes de la neuropsicología, porque ya se habían hecho teorías antes de él, Crowley, se habían hecho teorías donde básicamente la forma del cráneo, la forma del rostro del individuo podía determinar ciertas características de personalidad, según las teorías de psicología de ese momento. Eso ya hoy en día ya no es científico de alguna manera. Entonces, esta idea de que hay entidades, las entidades de la Goetia son partes del cerebro humano
tiene mucha relación con esto, es decir, llevar la idea del daimon o de genios o de inteligencias, ¿ya? Que están en puntos intermedios en el ser, y que dialogan con el ser humano, y que hay que despertar esas potencias, esa potencia en nosotros mismos, ¿ya? Para llegar a ser más lo que somos y alinearnos más con la mente universal, con el nous, ¿ya? Que emana como inteligencia cósmica. Entonces, este tipo de argumentos, ¿ya? Fue lo que le llevó a Giordano Bruno a que lo quemaran, básicamente. Hoy en día estas cosas se pueden hablar sin que haya ningún tipo de fanatismo, nosotros podemos conversar sin que nadie se fanatice, pero básicamente por este tipo de interpretaciones fue lo que Giordano Bruno lo quemaran. De ahí vienen muchas interpretaciones de corrientes ocultistas del sendero de la mano izquierda, hoy en día, donde hablan de diversas cosas, mezclan la Kundalini, por ejemplo, hablan de la materia oscura del universo, hablan, por ejemplo, de esto que le estoy hablando, de como el demonio en otro concepto, y de esa manera, han ido creando diferentes teorías los ocultistas de hoy, en la actualidad, bueno, desde la magia del caos particularmente, vienen creando diferentes teorías en base a este tipo de razonamiento. Ahora, le reitero, no es que yo esté de acuerdo con este razonamiento. De hecho, a mí me parece que este tipo de razonamientos, por ejemplo, muchas veces el razonamiento que hace Milo Duquet con la Goetia, o el que hizo Aleister Crowley, me parecen profundamente simplistas. Me parece que animar a la gente a que invoque entidades de la Goetia, que de la parte de las clavículas de Salomón, que son entidades que pueden ser muy peligrosas para el individuo, porque se pueden abrir portales que son, puede ser muy peligroso para ti que tú abras ese tipo de cosas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con la visión que tiene Milo Duquet, o sea, hay algunos autores que dicen que la goetia se tiene que tomar a nivel psicológico, y bueno, invoquemos demonios solamente para poder despertar estas capacidades. Yo no estoy de acuerdo absolutamente para nada con eso. Yo he trabajado la goetia, yo creo que un mago experimentado tiene que hacerlo en un momento determinado, pero yo no animo a nadie que lo haga si no es muy experimentado, si no está iniciado, si no tiene ciertas protecciones. O sea, yo no animo que después de este video, donde yo les hablo sobre toda esta teoría ocultista que funciona hoy en día y todo esto, yo no animo a nadie que tome esta teoría y que la lleve a la operación mágica particularmente. Es decir, yo le estoy ilustrando, le estoy mostrando teorías, información, conocimiento, pero particularmente este video no intenta influenciar de manera indirecta, ni siquiera, por ejemplo, a que las personas lleven o lleguen a ese tipo de prácticas, ¿ya? Eso quiero dejarlo claro. Solamente quiero explicar de que hay muchos ocultistas, precisamente hoy en día, que pertenecen a muchas escuelas, que podría hablar del sendero de la mano izquierda, o no. Por ejemplo, hay gente que dice que la OTO es más del sendero de la mano derecha. Yo diría que, bueno, será que los primeros grados será el sendero de la mano derecha, pero luego es sendero de la mano izquierda. De hecho, la OTO es mucha magia sexual, por ejemplo. La energía psicosexual es importante dentro de la magia, pero hasta donde yo sea cómo se explota en la OTO es otra cosa. Yo diría que es una mezcla de muchas cosas la OTO, así como otras escuelas. Es una mezcla de varias cosas, ¿ya? Pero estas son las teorías, básicamente. Bueno, y termino porque ya después ahora tengo que hacer una terapia y después tengo que hacer clase y se viene un día bien, bien largo, de harto trabajo. Termino con la visión que tenía Giordano Bruno de la luz, y esto lo vamos a relacionar a la cábala, ¿ya? En esta primera parte de videos de Giordano Bruno, para poner en alto el nombre de este gran mago, de verdad, con M mayúscula, con M de master, ¿ya? Ok. Considera, por tanto, como los platónicos, la luz como fuego y forma del cielo, imagen de la vida celeste, de modo que lo que en la vida celeste es intelectual
en un cuerpo celeste es luminoso, como aquello que en la mente es intención, en la voz es discurso o palabra. Aquí hace una referencia clara al platonismo, como pueden ver. La imagen de la vida celeste, el fuego, la forma del cielo, la luz como representación de la imagen de la vida del cielo, pero también la luz como representación del logos cósmico que emana como parte del nous. Es decir, él dice que lo que en la vida celeste es intelectual, en un cuerpo celeste es luminoso. La inteligencia cósmica que se proyecta como luminosidad, pero también nosotros todos somos cuerpos celestes porque nosotros somos parte de ese nous. Por eso la revelación de Poimandres, de la cual yo he hablado y también aparece en el Corpus Hermeticum, del cual evidentemente Giordano Bruno se nutre, al igual que Marcelo Ficino. Ok. Seguimos. Imagen de la vida celeste, encendida por Dios en el sol. Por Dios en el sol, no que el sol es Dios, ojo. Es decir, no es una visión pagana, no es paganismo, donde hay que adorar a los planetas como si fueran dioses. No. Encendida por Dios en el sol, en el cual se encuentran otras cualidades, de las cuales las más importantes son el calor vital y placentero, una cierta actividad motriz y formadora de todas las especies. Hay una luz más íntima, gracias a la cual el sol brilla con luz propia. Fíjense ustedes, qué interesante. Giordano Bruno nos está diciendo acá, hay una luz más íntima, gracias a la cual el sol brilla con luz propia. Se considera diferente de este tipo de la luz que desde allí se difunde por todo como una imagen del sol. Hablemos de esto, ¿no? De esta luz que va más allá de la luz del sol y que es responsable que el sol tenga esta luz propia. Muy interesante, ¿no? ¿Cuál es esta luz que va más allá de la luz del sol? Que va más allá de la creación de las cosas. ¿Cuál es esta energía? Y si ustedes pueden llegar a imaginar, a visualizar la potente energía que debe tener este motor creador, esta luz, para poder formar al sol. Y luego el sol, a imagen y semejanza, a todas las especies y el universo, su sistema solar, por ejemplo. Imagínense la potencia que debería tener esta luz en su operación para dar imagen y creación al sol. Esta es la visión que existe dentro del esoterismo, dentro del hermetismo, dentro de la escuela esotérica. Esta visión filosófica de las cosas, mística. Que aquella luz primera e inicial existiese antes del sol, si no por duración al menos por naturaleza. Lo comprendieron Orfeo y los egipcios, dice Giordano Bruno, cuyos misterios quizá representa Moisés en sus parábolas. Estamos hablando de Cábala. Por esto, los antiguos caldeos, que para Pitágoras eran sinónimo de magos, todos los egipcios, los pitagóricos, los platónicos y otros óptimos contempladores de la naturaleza adoraban más ardientemente este sol. Platón lo llamó hijo visible e imagen del sumo Dios. A su nacimiento Pitágoras tocaba himnos con su lira y Sócrates era raptado en éxtasis, saludando su despuntar. Fíjense qué interesante la visión, ¿ya?, que existe en relación a la luz, en relación al astro todopoderoso, pero no como una visión pagana, ¿no? Como que el sol fuera Dios en sí misma, sino que hay una visión de que existe una luz que está antes del sol y que ha creado las cosas, pero esta luz como una representación del nous y de la inteligencia creadora, como aparece en el Corpus Hermeticum, en la revelación de Poimandres. Entonces esto le va a servir a muchos alumnos este video y también mucha gente para que está iniciando en esto. Ahora, cuando nosotros vamos a la Cábala,
encontramos que existe lo que nosotros conocemos como la Ein Sof Or. La Ein Sof Or es la luz infinita. Este es un modelo del árbol de la vida, por ejemplo. La luz infinita, por ejemplo, es la que entra por Keter y como rayo zigzagueante, luego va hacia todas las sefirot. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de que existe una luz que es anterior a la creación del Sol, como una proyección de esta inteligencia de la mente creadora, como logos cósmico, nosotros podemos analizarlo ahora desde el punto de vista incluso bíblico. Recordemos que bíblicamente se habla de que Dios es la luz que ilumina a cada ser en la tierra, pero que está dentro de él, no en un templo en concreto afuera, exteriorizado, sino que es la luz que está dentro de nosotros mismos. Y nosotros podemos acceder a esto a través de la conciencia, a través de la interacción con este mundo inteligible, ya de la cual hablaban los platónicos. Esto se llama teurgia, estimados y estimadas. Teurgia, magia ceremonial, alta magia, pura y dura. Entonces la Ein Sof Or penetra por Keter y baja como rayo zigzagueante a través del árbol de la vida y de las sefirot. ¿Ya? Un saludo, Patricio. Bueno, entonces, este rayo zigzagueante pasa por todas las sefirot. Y resulta que la Ein Sof Or, la luz infinita, la luz sin límites, es la luz que también está en todas las sefirot y que anima a todas las sefirot. Y las sefirot son aspectos también de la conciencia del mago y del individuo que hace el camino de ascensión. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que canalizar en los videos de Cábala que he hecho, la luz, estamos conectándonos con la gran revelación de este nous a través de este poderoso sistema cabalístico del árbol de la vida. Estamos aquí ya llegando a un nivel superior de conocimiento, ojo, en cuanto estamos mezclando una gran revelación, estamos mezclando Corpus Hermeticum, con Giordano Bruno, platonismo, cábala, y este conocimiento para aquellos que no estén iniciados o que no entiendan muy bien dónde se trata este tipo de conocimientos. Bueno, se trata en escuelas esotéricas, masonería, Sociedad Rosacruz, Sociedad Teosófica, etcétera, pero todos con diferentes interpretaciones. En Aeteorus, particularmente, que es la escuela donde yo enseño, y luego la que voy a sacar el 24 de diciembre, voy a lanzar un nuevo centro de estudios mnemotécnico y psíquico, donde voy a hablar todo esto, pero con mucha más profundidad. Se llama Spiritus Sidereum. ¿Ya? Ok, perfecto, sigo. Entonces, esta luz infinita, esta luz de la cual habla Giordano Bruno, ¿ya? Cuando habla de los regentes, en este libro, que lo voy a dejar acá en la descripción igual, porque al ser de Giordano Bruno, es prácticamente patrimonio de la humanidad, ¿no? Bueno, después él habla del color. Recordemos que las sefirot tienen colores, pero la luz que penetra el árbol de la vida es blanca. Entonces tiene que ver también con cómo la luz se divide en diferentes colores y luego se vuelve a unir en luz blanca, como también la visión que tenía Newton. Newton era un cabalista, él sabía todas estas cosas. Entonces, es la misma luz. En resultado, es la misma luz la que entra en el árbol de la vida. La Ein Sof Or es la misma luz de la que habla Giordano Bruno, que es la luz que es anterior al Sol. Es decir, el Sol se encuentra en Tiferet, en el árbol de la vida. Acá, en el mundo de la creación de Briá. Y a través de esa luz que inicia el Sol, se crean las especies, y por eso que Tiferet está en el mundo de Briá, que es el mundo de la creación. ¿Ya? Y luego, evidentemente, viene el mundo de la formación, y luego aterriza en Malhut, que es hacia, que es el mundo físico. Entonces, tenemos toda una teoría armada poderosísima, en la cual también habla Francis Yates, esto es muy resumido, y la primera parte de lo que habla Giordano Bruno en su poderosa teoría mágica, científica, porque él utiliza este concepto de la mnemotecnia para hablar de los vínculos, al igual que, por ejemplo, John Fulton habla en el capítulo 3 de la Cábala Mística sobre la importancia del álgebra, por ejemplo.
como como una imagen comparativa en cuanto a los vínculos, porque ella también habla de los vínculos que se tienen que establecer en cuanto en una relación con el álgebra. Ella hace una relación con el álgebra en cuanto a los vínculos, pero también habla de vínculos, en cuanto a los vínculos que se debe establecer en la conciencia del mago, en cuanto a la mente creadora, para generar que el mago copule precisamente y generar este gran vínculo mágico con la luz astral de la cual habla Eliphas Levi, y llegar a que el mago tenga más poder en los rituales y poder en la magia, particularmente. Eso es iniciación. Ahora, eso va con el tiempo, va con el estudio, va con los años. No es algo que, mira, ya está. De ahí podemos encontrar más cosas en este libro. Hay imágenes muy interesantes, por ejemplo, miren. Muy interesante, ¿no? Así que bueno, que en paz descanse, Brunito. Bueno, voy a revisar el chat a ver si hay alguna pregunta. Saludos, llegué tarde. YouTube no avisa, nunca de los directos. No importa, ya estás acá. Además que se puede ver en diferido. De hecho, si ustedes se fijan, yo no interactúo con el chat hasta que termino de pasar todo el contenido. Y eso es porque mucha gente lo ve en diferido y lo que quiere es llegar y ver el video y entender la materia. No que yo me dé vueltas conversando con ustedes ya y hablar de ciertas cosas que no tienen nada que ver con el contenido, como hacen otros youtubers o otra gente que entrega contenido, donde al final el directo es de 1 hora, pero hablan un montón de otras cosas, de conversaciones, preguntas. No, entonces así la persona puede abrir este video en diferido y de inmediato se conecta con el contenido, que es lo que a mí me importa, la información, básicamente, más que la parafernalia. Así que bueno, igual ahora tengo que hacer terapia, estimados, y como no hay ninguna pregunta, los dejo. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí, los que están viendo este video en su tiempo. Sí, sí, es más mágico verlo en directo, claro, porque también ahora pueden hacer preguntas, pero no las hicieron. No hicieron preguntas, así que para la otra, tomen su oportunidad, porque ya saben que yo les intento responder todo. Así que ahora, insisto, tengo que ir a hacer terapia, me esperan. Así que les mando un abrazo gigantesco y nos vemos en la próxima, ¿vale? Muchas gracias a todos, muchas gracias. Lux y Potencia. Chao, pasen buen inicio de semana. Chao.